A los 93 años, Clint Eastwood finalmente admitió lo que todos sospechábamos desde hace décadas. Pero, ¿estamos realmente preparados para escuchar esto? El legendario actor y director, conocido por su carrera impecable y su imagen de duro inquebrantable, siempre ha mantenido secretos bien guardados, evitado polémicas directas y, en muchos momentos, dejado preguntas en el aire sobre su vida personal, su carrera y hasta sus opiniones controvertidas. Pero ahora, ha roto el silencio y revelado algo que nadie esperaba, y lo que dijo puede cambiar completamente la forma en que lo vemos. Durante años, Clint ha estado involucrado en algunas de las historias más intrigantes de Hollywood. Relaciones tumultuosas, hijos desconocidos, rencillas con actores, roces políticos e incluso acusaciones de abuso de poder. Desde la demanda millonaria presentada por su exnovia Sondra Lack, quien lo acusó de arruinar su carrera, hasta su discurso en la Convención Republicana de 2012, donde habló con una silla vacía representando a Barack Obama, cada detalle de su vida ha estado rodeado de misterio y controversia. Y ahora, a punto de cumplir casi un siglo de vida, Eastwood ha decidido abrirse y contar su versión sobre esos momentos que lo han perseguido a lo largo de los años. Pero antes de revelar esta confesión explosiva, deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda mucho a YouTube a entender que este contenido merece ser compartido con más personas y así continuamos trayendo videos exclusivos como este. Y si quieres apoyar aún más al canal, considera enviar un Super Thanks. Eso hace toda la diferencia para que podamos seguir investigando y trayendo contenido revelador para ti. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja un comentario diciendo cuál de estas polémicas te sorprendió más. Pero mira hasta el final, porque la última revelación es de caerse de espaldas y puede cambiar todo lo que pensaba sobre Clint Eastwood. Clint Eastwood nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, en una época de enormes dificultades económicas en Estados Unidos. La Gran Depresión asolaba el país, y muchas familias enfrentaban severos desafíos financieros. Sus padres, Clinton Eastwood Sr. y Margaret Ruth Ranner, eran trabajadores esforzados, pero no poseían riquezas ni privilegios. Su padre trabajaba como metalúrgico, un empleo que requería bastante esfuerzo físico y que, en aquellos tiempos de crisis, no siempre garantizaba estabilidad. Por su parte, su madre trabajó como operadora de fábrica antes de encontrar empleo en IBM. Esta combinación de un padre que realizaba un trabajo manual extenuante y una madre que contribuía económicamente al hogar ayudó a moldear la personalidad de Clint desde temprana edad, enseñándole el valor del trabajo duro y la perseverancia. Cuando Clint nació, Estados Unidos aún estaba tratando de recuperarse del colapso de la bolsa de valores de 1929. Muchas empresas quebraron y el desempleo era una realidad para millones de familias. Los Eastwood no fueron la excepción. El empleo del padre lo llevó a mudarse constantemente, lo que significaba que la infancia de Clint estuvo marcada por frecuentes desplazamientos. Antes de alcanzar la adolescencia, ya había vivido en varias ciudades de California, como Sacramento, Piedmont y Oakland. Este estilo de vida itinerante no solo dificultaba la formación de lazos de amistad duraderos, sino que también hacía que tuviera que adaptarse constantemente a nuevas escuelas y entornos, algo que puede haber contribuido a su personalidad reservada. Desde joven, Clint Eastwood fue físicamente impresionante para su edad. Cuando llegó a la adolescencia, ya era mucho más alto que sus compañeros de clase, alcanzando la impresionante altura de 1,90 metros, algo inusual para la época. Su estatura y su expresión a menudo seria daban la impresión de que era mayor de lo que realmente era, lo que influiría en su carrera más tarde, cuando empezó a destacarse como un actor de presencia fuerte e intimidante. Sin embargo, a pesar de su apariencia notable, no se destacó mucho en lo académico. Durante sus años escolares, asistió a varias instituciones debido a los constantes cambios familiares, pero nunca fue un estudiante ejemplar. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood que tuvieron una formación teatral o mostraron un talento precoz para las artes, Clint no parecía tener ninguna inclinación artística en su juventud. No era un estudiante comprometido ni tenía grandes ambiciones académicas. En la Oakland Technical League School, donde pasó parte de su adolescencia, sus profesores lo veían más como un alumno desinteresado que como alguien prometedor. No se destacaba en las clases y no parecía tener un plan concreto para el futuro. Su rendimiento académico fue tan mediocre que hay incluso relatos de que apenas logró graduarse de la escuela secundaria, aunque algunos amigos afirmaron que era inteligente, solo que no le gustaba el ambiente escolar. Sin embargo, su verdadera educación ocurrió fuera del aula. Desde joven, Clint demostraba un gran interés por las actividades al aire libre. Le gustaba nadar, cazar y pescar, pasando horas explorando áreas naturales cercanas a las ciudades donde vivía. Su gusto por la naturaleza y el aislamiento puede haber sido una de las razones por las cuales, más tarde, interpretaría también a personajes solitarios e introspectivos. Como su familia no tenía una situación financiera cómoda, Clint tuvo que empezar a trabajar temprano. Aún adolescente,
Asumió una serie de empleos temporales para ayudar con los gastos del hogar y ganar un poco de independencia. Trabajó como obrero, salvavidas, leñador e incluso como pianista en bares, tocando jazz y blues. Este último trabajo fue un reflejo de su pasión por la música, algo que lo acompañaría el resto de su vida. A diferencia de muchos jóvenes que solo buscaban diversión, Clint ya mostraba una postura seria y un fuerte sentido de responsabilidad. No era del tipo que disfrutaba de fiestas o noches de baile, prefiriendo pasar su tiempo libre en actividades más introspectivas, como escuchar música o conducir por carreteras desiertas, disfrutando de la soledad y el silencio. Su interés por los coches también surgió temprano. Desde joven, Clint mostraba interés por los automóviles y la mecánica, pasando horas observando motores y aprendiendo sobre diferentes modelos. Trabajaba arduamente para juntar dinero suficiente para comprar un coche usado, algo que en esa época era un símbolo de libertad para cualquier joven estadounidense. Cuando finalmente logró hacerlo, comenzó a conducir largas distancias sin rumbo, solo por el placer de estar en la carretera. Esa sensación de libertad al volante se convertiría en un elemento recurrente en su vida e incluso en sus películas, donde frecuentemente retrataba personajes que vivían entre carreteras, siempre desplazándose hacia un nuevo destino. A pesar de su personalidad introspectiva y su tendencia a evitar los focos de atención en su juventud, Clint tampoco era completamente reacio a las interacciones sociales. Se relacionaba con algunas personas en sus escuelas y trabajos, pero nunca fue el centro de atención. Su comportamiento discreto, sumado a su impresionante físico, hizo que algunos compañeros lo consideraran intimidante. Sin embargo, quienes lo conocían mejor sabían que era un joven observador y reflexivo, que rara vez hablaba más de lo necesario. Esta característica se convertiría en una de sus mayores marcas como actor, la capacidad de expresar mucho sin necesidad de decir casi nada. Cuando cumplió 19 años, su vida tomó un rumbo inesperado. Sin embargo, su tiempo en las Fuerzas Armadas estuvo mucho menos relacionado con combates y mucho más con un episodio que moldearía la resiliencia y el instinto de supervivencia que se convertirían en características marcantes de su personalidad y, eventualmente, de muchos de sus personajes en el cine. En 1951, cuando Eastwood tenía 21 años, fue destinado a Fort Ord, una base militar ubicada en California, y sirvió como instructor de natación. Este detalle puede parecer solo un elemento secundario de su vida, pero, considerando el futuro que tendría, ser instructor de natación en el ejército resultó ser fundamental para uno de los momentos más intensos de su juventud. A diferencia de muchos que fueron enviados directamente al frente en Corea, él permaneció en Estados Unidos, enseñando a los soldados a nadar y preparándose para enfrentar situaciones adversas en el agua. Eso no significaba que su paso por el ejército fue tranquilo o libre de peligros. Por el contrario, fue durante este periodo que Clint vivió uno de los episodios más dramáticos de su vida, que más tarde relató con su típica economía de palabras, pero que, sin duda, dejó una marca profunda. El evento ocurrió cuando Clint estaba haciendo autostop en un avión Douglas AD-1 Ski Raider, una aeronave de ataque monomotor utilizada principalmente por la Marina de Estados Unidos. El avión, que ya no estaba en su mejor estado, enfrentó problemas mecánicos y terminó cayendo al Océano Pacífico. En ese momento, Clint se encontró en una situación desesperada. Atrapado en un avión que se hundía, en medio del mar, sin saber exactamente cuál sería su destino. Fue ahí donde su entrenamiento militar y, posiblemente, el tiempo pasado como instructor de natación en Fort Ord hicieron toda la diferencia. Logró salir de la aeronave y comenzó a nadar hacia la costa, enfrentando el agua fría y las fuertes olas de la zona. Esta travesía no fue nada fácil. Tuvo que nadar durante varias horas. Los reportes indican que fueron alrededor de 3 a 4 horas ininterrumpidas hasta lograr alcanzar tierra firme. Imagínate, un joven de poco más de 20 años, en medio del océano, sin ningún equipo de supervivencia, solo con su fuerza y determinación para llevarlo a la seguridad. Este episodio no solo demostró su resiliencia y fortaleza física, sino que también reflejó una de las características que llevaría a sus personajes en el futuro, la capacidad de resistir, incluso cuando todo parece perdido. Después de este incidente, Clint permaneció en el ejército hasta ser dado de baja, pero ya sabía que su trayectoria no estaba en lo militar. Nunca tuvo la intención de seguir carrera en el servicio militar y, al salir de Fort Ord, comenzó a explorar diferentes posibilidades para su vida. Como muchos jóvenes de la época, no tenía un plan de carrera bien definido y pasó por varios trabajos para subsistir. Trabajó como leñador en Oregón, cavando postes de teléfono. Fue bombero forestal, donde enfrentó incendios en áreas remotas, e incluso operario en fábricas, donde desarrolló una mentalidad de trabajador duro que lo acompañaría el resto de su vida. Su altura de 1,93 metros y su físico fuerte ayudaban en estos trabajos, pero sabía que eso no era lo que quería hacer por el resto de su vida. La transición a Hollywood ocurrió casi por casualidad. Después de salir del ejército,
Clint regresó a California y comenzó a asistir al Los Angeles City College, donde estudiaba administración. Pero el destino tenía otros planes. Fue durante ese periodo que conoció a algunas personas de la industria del entretenimiento que lo animaron a intentar una carrera en el cine. Su porte físico y apariencia ya llamaban la atención, pero su falta de experiencia en actuación era un obstáculo. Aún así, decidió dar una oportunidad a esta idea. Fue cuando, por un golpe de suerte, logró un contrato inicial con Universal Pictures. No fue un comienzo fácil. En los primeros años, tuvo que enfrentar muchas dificultades. Los directores de casting y productores lo consideraban demasiado alto y un poco torpe para los estándares tradicionales de Hollywood. Además, su estilo de actuación era considerado rígido y poco expresivo. También tuvo que lidiar con críticas a su forma de hablar e incluso a sus dientes, que eran demasiado grandes para los estándares de la época. Pero Clint, terco y determinado como siempre, no se dejó desanimar. Comenzó a conseguir pequeños papeles en películas de bajo presupuesto y en producciones televisivas, donde fue aprendiendo poco a poco cómo comportarse frente a las cámaras. Durante este periodo, tuvo algunas apariciones en películas como Revenge of the Creature de 1955 y Tarántula de 1955, ambas del género de ciencia ficción. Estas películas no eran grandes producciones, pero le sirvieron para ganar un poco de experiencia y ayudarlo a entender cómo funcionaba la industria. En aquella época, Hollywood estaba en un periodo de transición. Los grandes estudios ya no tenían el mismo dominio absoluto sobre la industria, y las producciones televisivas estaban ganando fuerza como una forma de entretenimiento de masas. Fue en este escenario que Clint consiguió un papel importante en la serie de western Rawhide, un programa que, sin que él lo supiera en ese momento, serviría como trampolín para su gran ascenso a la fama. Rawhide se estrenó en la televisión americana en 1959 y rápidamente se convirtió en un éxito. La serie seguía las aventuras de un grupo de vaqueros liderados por el jefe de sendero Gil Favor, interpretado por Eric Fleming, mientras llevaban ganado a través del viejo oeste. Clint interpretaba a Rowdy Yates, un joven impetuoso, carismático y algo rebelde que, a pesar de su naturaleza imprudente, era un vaquero leal y valiente. Este papel le permitió desarrollar características que se convertirían en su sello distintivo en los años siguientes, como la mirada penetrante, la voz ronca y el estilo lacónico de hablar. Sin embargo, al principio, Clint no era el protagonista de la serie. Su personaje era secundario en relación al de Eric Fleming, pero, con el paso del tiempo, su presencia en la pantalla se fue haciendo cada vez más notable. Los productores se dieron cuenta de que a los espectadores les gustaba su actuación y fueron aumentando gradualmente la importancia de Rowdy Yates en la trama. El éxito de Rawhide le otorgó a Clint una estabilidad financiera y un mayor reconocimiento dentro de la industria, algo que nunca había experimentado hasta entonces. Sin embargo, el papel también vino con desafíos. No le gustaba interpretar el mismo personaje durante años y comenzó a sentir que Rowdy Yates era muy ingenuo y sumiso, lo que le irritaba. Clint quería personajes más complejos, más duros, más auténticos. Sabía que podía hacer más que solo interpretar a un joven vaquero impulsivo en una serie de televisión. A pesar del éxito de Rawhide, la serie comenzó a perder audiencia con el tiempo y Clint se dio cuenta de que necesitaba pensar en el futuro. No quería ser solo un actor de televisión ni sabía que necesitaba una gran oportunidad en el cine. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de trabajar con un director italiano prácticamente desconocido en los Estados Unidos en ese momento, Sergio Leone. Este encuentro cambiaría para siempre la historia del western y la carrera de Clint Eastwood. En la década de 1960, el cine europeo estaba produciendo un nuevo estilo de western, conocido como spaghetti western. Estas películas eran diferentes de los tradicionales westerns de Hollywood, que solían retratar a vaqueros heroicos, con un sentido claro de lo correcto y lo incorrecto. Los spaghetti westerns, por otro lado, eran más crudos, más violentos y presentaban personajes moralmente ambiguos. Leone, un cineasta visionario, quería crear un western diferente a todo lo que se había hecho antes. Se inspiró en el cine japonés, especialmente en las películas de Akira Kurosawa, y decidió hacer su versión de Yojimbo, un clásico samurái protagonizado por Toshiro Mifune. Leone necesitaba un actor para interpretar al protagonista de su película, que sería llamada por $1,000,000 de 1964. Buscó varias estrellas americanas conocidas, pero todas rechazaron. Fue entonces cuando se topó con Clint Eastwood, que en ese momento todavía era principalmente conocido por su trabajo en Rawhide. Para Clint, esta era la oportunidad perfecta para salir de la televisión y aventurarse en el cine de una manera nueva y emocionante. Por $1,000,000 presentaba un personaje completamente diferente a lo que Clint estaba acostumbrado a interpretar. Era un pistolero misterioso, casi sin nombre, sin pasado y sin muchas líneas de diálogo. Él hablaba poco, pero cada gesto, cada mirada y cada movimiento suyo transmitían una intensidad que cautivaba al público.
El estilo minimalista de Clint combinaba perfectamente con la visión de Leone, y juntos crearon un personaje que redefinió el western. El hombre sin nombre se convertiría en un ícono del cine, y Clint se convirtió en el nuevo rostro del género. La película fue un gran éxito en Europa, y pronto Leone decidió hacer una secuela, por unos $, más de 1965, trayendo de vuelta a Clint en el papel principal. Esta vez, él compartía pantalla con Lee Van Cleef, otro actor que se convertiría en un símbolo de los spaghetti westerns. Esta segunda película amplió aún más la mitología del hombre sin nombre y trajo más escenas memorables de duelos, traiciones y acción intensa. Clint ya estaba convirtiéndose en una estrella internacional, pero el apogeo llegaría con la tercera película de la trilogía, El bueno, el feo y el malo de 1966. Considerada por muchos como uno de los mejores westerns de todos los tiempos, El bueno, el feo y el malo elevó el género spaghetti western a un nuevo nivel. La película no solo mostró a Clint Eastwood en su mejor momento, sino que también presentó dos antagonistas icónicos, interpretados por Lee Van Cleef y Eli Wallach. El duelo final entre los tres personajes, acompañado por la inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, es una de las escenas más famosas de la historia del cine. El rotundo éxito de esta película hizo que Clint finalmente conquistara Hollywood de una vez por todas. Ahora, él no solo era un actor de televisión que había tenido éxito en Europa, era una estrella global, reconocida por su estilo único y por el impacto que trajo al western. Su imagen como el hombre sin nombre se volvió tan fuerte que, incluso décadas después, sigue siendo una de las primeras cosas que la gente recuerda al hablar de westerns. Lo que hizo que este ascenso fuera aún más impresionante fue el hecho de que Clint hizo todo esto sin seguir el camino tradicional de las estrellas de Hollywood. Aceptó un papel en una película italiana de bajo presupuesto, trabajó con un director desconocido y, aún así, logró redefinir un género entero. Los spaghetti westerns no solo consolidaron la carrera de Clint, sino que también abrieron puertas para que él pudiera elegir los proyectos que realmente quería. Él ya no era solo un actor contratado para series de televisión, ahora tenía control sobre su propia trayectoria. Tras el éxito de la trilogía de Sergio Leone, Clint regresó a los Estados Unidos y comenzó a trabajar en películas que le darían aún más prestigio e influencia en la industria cinematográfica. Clint Eastwood ya se había convertido en un rostro familiar en Hollywood gracias al éxito de los spaghetti westerns de Sergio Leone, pero fue en la década de 1970 cuando consolidó su posición como una de las mayores estrellas de la industria cinematográfica. Este periodo fue crucial para su carrera, ya que marcó su transición de actor icónico a un cineasta respetado y uno de los pocos actores que también dominaban la dirección. Fue durante este periodo que interpretó uno de sus papeles más memorables, el detective Harry Callahan, protagonista de la franquicia Harry el Sucio, un personaje que ayudó a redefinir el género policial y reforzó su imagen como el duro y despiadado héroe. Al mismo tiempo, Eastwood comenzó a explorar su talento detrás de las cámaras, demostrando una visión única para contar historias y un estilo de dirección que se destacaría en el cine americano. La primera aparición de Eastwood como Harry Callahan ocurrió en Perseguidor Implacable o Harry el Sucio de 1971, un thriller policial dirigido por Don Siegel, uno de los cineastas que más influiría en su futura carrera como director. La película presentó al público un personaje duro, cínico e inflexible en la lucha contra el crimen. Harry Callahan no era solo un policía, sino un símbolo de frustración contra la burocracia del sistema de justicia criminal, un tema que resonó fuertemente en los Estados Unidos de la época, especialmente en medio de una creciente ola de violencia urbana. La escena en la que Callahan desafía a un criminal con la icónica frase "tienes que preguntarte, ¿disparé 5 o 6 balas? Bueno, chico, ¿te sientes afortunado?", se convirtió en una de las más famosas del cine y consolidó el estatus de Eastwood como una verdadera leyenda del cine de acción. El éxito fue estruendoso, y Harry el Sucio se convirtió en un clásico instantáneo, generando una franquicia de 5 películas e influyendo en diversas producciones futuras. El impacto cultural del personaje fue inmenso. Harry Callahan era un policía que no seguía reglas, lidiaba con criminales de manera brutal y no tenía paciencia para los procedimientos burocráticos. Para muchos, representaba una respuesta directa al aumento de la criminalidad, y a lo que algunas personas veían como un sistema judicial fallido, que protegía más a los criminales que a las víctimas. Sin embargo, el personaje también generó controversias, con críticos acusando a la franquicia de glorificar la brutalidad policial. Este debate solo aumentó la notoriedad de Eastwood y de la película, y lo transformó en un ícono de una era en la que los antihéroes comenzaron a ganar espacio en el cine. Tras el rotundo éxito de Harry el Sucio, Eastwood supo aprovechar el momento para consolidar su carrera como uno de los actores más rentables de Hollywood. Sin embargo, no se conformó con solo interpretar papeles destacados. Inspirado por cineastas como Don Siegel y Sergio Leone, comenzó a dirigir sus propias películas. Su primera gran incursión en la dirección ocurrió con Perversa Pasión o Play Mistiforme de 1971,
un thriller psicológico que demostró su habilidad para crear tensión y contar historias cautivadoras. A diferencia de los papeles que estaba acostumbrado a interpretar, Eastwood asumió el papel de un locutor que se convierte en el objetivo de una fan obsesiva, una película que probó que podía explorar diferentes facetas del cine más allá del género policial y del western. En los años siguientes, equilibró su carrera entre actuar y dirigir. En Magnum 44 de Magnum Force de 1973, la segunda entrega de la franquicia Harry el Sucio, regresó al papel del detective Callahan, pero esta vez enfrentándose a un grupo de policías corruptos que tomaban la justicia por sus propias manos. La película profundizó un poco más en el personaje, mostrando que, a pesar de su estilo inflexible, Callahan tenía principios y no toleraba la corrupción, incluso dentro de la fuerza policial. Esta secuela fue bien recibida y ayudó a consolidar la imagen de Eastwood como uno de los grandes astros del cine policial. Paralelamente, continuó dirigiendo y actuando en otros proyectos. El extraño sin nombre de 1973, un western revisionista que dirigió y protagonizó, demostró su capacidad para crear películas atmosféricas y cargadas de simbolismo. La película presentaba a un protagonista misterioso y brutal, un personaje típico del estilo de Eastwood, pero con un tono más sombrío y ambiguo, sugiriendo elementos sobrenaturales en la trama. Esta producción marcó el inicio de su reputación como un cineasta que no tenía miedo de desafiar convenciones y experimentar con narrativas más complejas. En Sin miedo a la muerte o The Enforcer de 1976, Eastwood regresó para la tercera película de Harry el Sucio, esta vez enfrentándose a un grupo de terroristas revolucionarios. El filme también introdujo a la primera compañera femenina de Callahan, interpretada por Tyne Daly, lo que trajo una nueva dinámica a la franquicia y ayudó a modernizar un poco al personaje, que hasta entonces había sido retratado como un policía solitario y resistente al cambio. A finales de la década de 1970, Eastwood ya era uno de los actores mejor pagados de Hollywood y un director respetado, pero todavía había quienes cuestionaban su capacidad para dirigir grandes producciones. Esto cambió en 1982, cuando dirigió y protagonizó Firefox, Raposa de Fuego de 1982, un thriller de espionaje sobre un piloto americano que necesita robar un avión supersónico soviético. La película mostró que Eastwood también podía manejar efectos visuales avanzados y secuencias de acción elaboradas, algo que resultó ser crucial para su carrera posterior. Sin embargo, el verdadero reconocimiento como director llegaría algunos años después, con Los Imperdonables de 1992, un western que desconstruyó la imagen del héroe cowboy, ofreciendo una mirada más realista y brutal sobre la violencia en el viejo oeste. La película fue un gran éxito tanto de crítica como de público, ganando 4 Oscars, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Con esto, Eastwood dejó de ser visto solo como un astro de películas de acción para ser reconocido como uno de los cineastas más talentosos y respetados de su generación. A lo largo de las décadas siguientes, continuaría dirigiendo y actuando en películas de gran impacto, como $1 Million Baby de 2004, Gran Torino de 2008 y La Mula de 2018, consolidando aún más su legado. Sin embargo, fue durante la década de 1970 que construyó los cimientos de su carrera tanto como actor como director. Harry el Sucio no solo lo convirtió en uno de los mayores íconos del cine, sino que también le dio la libertad para explorar su pasión por la dirección, algo que moldearía su trayectoria en las décadas siguientes. Clint Eastwood siempre ha tenido una vida amorosa agitada, repleta de romances, matrimonios, relaciones extramaritales y vínculos controvertidos. Desde joven, demostraba un magnetismo natural que atraía a las mujeres y, a lo largo de los años, su fama, talento y carisma solo ampliaron esta característica. La complejidad de su vida personal se refleja en la cantidad de relaciones y hijos que tuvo, muchos de los cuales solo fueron reconocidos públicamente años después. Para entender la trayectoria amorosa de Eastwood, es necesario retroceder al inicio de su vida adulta, cuando aún era un joven tratando de encontrar su camino en el mundo. Su primer matrimonio fue con Maggie Johnson, una estudiante de negocios de la Universidad de California en Berkeley. Se conocieron en 1953, cuando Eastwood aún intentaba establecerse en la vida y no era más que un aspirante a actor sin muchas perspectivas. A pesar de ello, el romance evolucionó rápidamente hacia un compromiso, y ambos se casaron en 1953, cuando Clint tenía solo 23 años. Durante este periodo inicial del matrimonio, Eastwood comenzó a trabajar en Hollywood, obteniendo pequeños papeles y contratos de corta duración con los estudios. Sin embargo, incluso mientras estaba casado con Maggie, ya se involucraba en relaciones extramatrimoniales. Su primer gran caso documentado fue con Roxanne Tunis, una doble de riesgo a quien conoció durante el rodaje de la serie Rowdy a finales de la década de 1950. Este romance resultó en el nacimiento de una hija, Kimber Eastwood, en 1964. La existencia de Kimber fue mantenida en secreto durante muchos años, siendo revelada al público más tarde, cuando la hija ya era adulta.
Mientras su matrimonio con Maggie Johnson continuaba oficialmente intacto, Eastwood tuvo varios otros romances durante los años 1960 y 1970. Siempre fue un hombre extremadamente reservado sobre su vida personal y logró ocultar gran parte de estos involucramientos del público. Su relación más duradera fuera del matrimonio fue con la actriz Sondra Lack, con quien comenzó a salir en 1975. El romance con Sondra fue uno de los más tumultuosos e intensos de su vida. Se conocieron durante el rodaje de Josiah Vales, El forajido, y rápidamente iniciaron una relación. El detalle más chocante de este romance es que Lack también estaba casada en ese momento, pero mantenía una relación abierta con su esposo, lo que facilitó el involucramiento con Eastwood. Mientras estaban juntos, ambos compartieron la pantalla en varias películas y se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood. Sin embargo, incluso mientras estaba con Sondra Lack, Clint mantuvo otros casos extramatrimoniales, algo que se convertiría en un gran problema en el futuro. Durante la relación con Sondra, Clint tuvo hijos con Jocelyn Reeves, una azafata con quien se involucró secretamente en los años 1980. De esta relación nacieron Scott Eastwood en 1986 y Catherine Eastwood en 1988, ambos reconocidos oficialmente muchos años después. Scott siguió los pasos de su padre y se convirtió en actor, siendo hoy uno de los rostros más conocidos de la nueva generación de Hollywood. En ese momento, sin embargo, la existencia de estos hijos fue mantenida en el radar, y Sondra Lack solo lo descubrió más tarde, lo que llevó a una amarga ruptura. La separación de Clint Eastwood y Sondra Lack fue uno de los momentos más polémicos de su vida amorosa. En 1989, tras casi 15 años juntos, él terminó la relación de manera abrupta, expulsando a Sondra de su casa y cambiando la cerradura sin previo aviso. Lack, furiosa y sintiéndose traicionada, presentó una demanda millonaria contra Clint, alegando fraude, manipulación y daños emocionales. El caso se convirtió en un escándalo público y resultó en un acuerdo extrajudicial que garantizó a Lack una cantidad significativa de dinero. Aún así, ella nunca superó completamente el trauma de la separación y, en entrevistas posteriores, describió a Clint como un hombre controlador y manipulador. Después de terminar con Sondra, Eastwood siguió su vida y, poco después, comenzó una relación con Frances Fisher, actriz conocida por su papel en Titanic. Juntos, tuvieron una hija, Francesca Eastwood, nacida en 1993. La relación entre Clint y Frances duró algunos años, pero terminó antes de que ambos llegaran a casarse oficialmente. Una vez más, Eastwood mantuvo su reputación de hombre libre y reacio a compromisos duraderos. En 1996, cuando ya estaba en la casa de los 60 años, Clint se casó nuevamente, esta vez con Dina Ruiz, una periodista y presentadora de televisión. Dina era significativamente más joven que Clint. Había una diferencia de 35 años entre ellos, pero eso no impidió que ambos construyeran una relación estable durante casi 2 décadas. Tuvieron una hija juntos, Morgan Eastwood, nacida en 1996. Durante el matrimonio con Dina, Clint pareció vivir una fase más tranquila, evitando polémicas públicas y manteniendo una imagen más reservada. Sin embargo, en 2013, Dina presentó la petición de divorcio, citando diferencias irreconciliables. La separación fue amistosa y ambos mantuvieron contacto debido a su hija. A pesar del divorcio, Eastwood no permaneció soltero por mucho tiempo. Pronto inició una relación con Christina Sandera, una gerente de restaurante que conoció en Carmel, California, donde Clint posee una propiedad desde hace décadas. A diferencia de sus exparejas famosas, Christina no pertenece al medio artístico y quizás por ello la relación ha sido más discreta y estable. Siguen juntos hasta hoy, aunque no han oficializado su unión con un matrimonio. Además de las mujeres mencionadas, hay rumores sobre otras relaciones y aventuras pasajeras en la vida de Clint Eastwood, algunas de las cuales nunca han sido confirmadas. El actor siempre ha sido muy reservado respecto a su vida personal y rara vez ha hablado públicamente sobre sus romances. Muchas de sus exparejas lo han descrito como un hombre enigmático, difícil de conocer profundamente y extremadamente enfocado en su trabajo. Aún así, su capacidad para conquistar mujeres y mantener múltiples relaciones simultáneamente a lo largo de las décadas es una de las características más marcadas de su biografía. En total, Eastwood tiene 8 hijos reconocidos, aunque algunos rumores sugieren que podría tener más descendientes no reconocidos públicamente. Siempre ha mantenido una relación cercana con sus hijos, especialmente Scott y Francesca, que siguieron carreras en el entretenimiento. Su relación con las madres de sus hijos ha variado a lo largo de los años. Algunas han mantenido amistad con él, mientras que otras, como Sondra Lack, han tenido experiencias extremadamente negativas. Clint Eastwood es una verdadera leyenda viva del cine, uno de los últimos grandes titanes de Hollywood aún en actividad. Su legado es inmenso, abarcando más de 7 décadas de carrera,
en las que se ha reinventado en varias ocasiones, pasando de estrella de westerns a uno de los directores más respetados de la industria cinematográfica. El impacto que dejó en el cine va mucho más allá de los personajes icónicos que interpretó, como el hombre sin nombre en las películas de Sergio Leone o el duro Harry Callahan de la franquicia de Dirty Harry. Su contribución al cine como director redefinió lo que significa envejecer en la industria y continuar siendo relevante, siempre entregando trabajos que desafían narrativas convencionales y cautivan a públicos de diferentes generaciones. A pesar de que su carrera comenzó en los años 1950, Clint nunca se acomodó. Mientras muchos actores y directores de su época han desaparecido del foco público o se han retirado, él continuó trabajando con la misma energía y pasión de décadas atrás. Esto se refleja en su filmografía reciente, que incluye obras como Gran Torino, Invictus, Sniper Americano y La Mula, todas demostrando que su sensibilidad narrativa sigue siendo aguda y su talento para contar historias permanece tan poderoso como siempre. Su estilo de dirección se caracteriza por un enfoque minimalista, directo y sin excesos estilísticos, algo que se ha convertido en su sello distintivo e influyó en generaciones de cineastas. Es conocido por filmar rápidamente, evitando múltiples tomas y confiando en el instinto de los actores, lo que confiere autenticidad a las actuaciones y una fluidez natural a sus historias. Eastwood también representa un puente entre el cine clásico de Hollywood y el moderno. Aprendió de los grandes maestros de la era dorada, absorbió influencias de los directores europeos de los años 1960 y 1970 y logró crear un estilo propio que trascendió esas influencias. Sus películas a menudo exploran temas como la redención, la moralidad, la justicia y el peso de las elecciones que hacemos a lo largo de la vida. En Los Imperdonables, deconstruyó el arquetipo del vaquero duro e infalible, mostrando a un pistolero envejecido y atormentado por su pasado, un enfoque innovador para un género que hasta ese momento a menudo glorificaba la violencia. Esta misma mirada reflexiva sobre la vida apareció en Million Dollar Baby, donde abordó cuestiones éticas complejas que involucran la eutanasia y el sueño americano. El impacto de Clint no se limita solo al cine. También ayudó a moldear la cultura popular de manera más amplia. Frases icónicas de sus películas, como Go Ahead, Make My Day o Do You Feel Lucky, Punk, se han vuelto parte del vocabulario cultural estadounidense y mundial. Su imagen de duro introspectivo influenció desde el estilo de otros actores hasta personajes de videojuegos, cómics e incluso la publicidad. Se convirtió en un símbolo del hombre resiliente, alguien que no se deja abrumar fácilmente por las adversidades y que enfrenta la vida con una mirada penetrante y una actitud inquebrantable. Pero Clint Eastwood no es solo una figura cinematográfica. También tiene un legado como cineasta que desafía convenciones y cuenta historias poderosas. Como director, tuvo un impacto significativo al llevar a la pantalla narrativas complejas que a menudo fueron ignoradas por Hollywood. En Cartas desde Iwo Jima y La Conquista de la Honor, hizo algo raro. Contó la misma historia de la Segunda Guerra Mundial desde dos perspectivas diferentes, mostrando tanto el lado americano como el japonés, desafiando la visión maniquea común en muchas películas de guerra. Este tipo de enfoque humanizado refleja su habilidad única para explorar la condición humana de manera profunda y sin juicios simplistas. Y aún al llegar a los 90 años, no muestra señales de querer detenerse. Su película Cry Macho, lanzada en 2021, fue un regreso a sus raíces, con un Clint más introspectivo y reflexivo sobre el envejecimiento y la redención. No teme abordar el paso del tiempo y las limitaciones que vienen con la edad, lo que lo hace aún más respetado y admirado por su público. A diferencia de muchas estrellas que intentan desesperadamente mantener la imagen de juventud, Clint abrazó su envejecimiento con dignidad y utilizó eso para profundizar en sus actuaciones y narrativas. Además de su influencia en el cine, también tuvo un impacto considerable en la política y la cultura estadounidense. Sus opiniones políticas, a menudo conservadoras, generaron controversia, pero siempre mantuvo su autenticidad e independencia. Ha criticado tanto a republicanos como a demócratas, y su discurso en la Convención Republicana de 2012, donde habló con una silla vacía representando a Barack Obama, se convirtió en uno de los momentos políticos más inusuales de la década. Sin embargo, también sorprendió al apoyar causas ambientales y sociales que muchos no esperaban de alguien con su imagen de cowboy duro. El estado actual de Clint Eastwood es, en muchos aspectos, un reflejo de su trayectoria de vida. Sigue viviendo con discreción, lejos del glamour de Hollywood, en su propiedad en Carmel Bay de Sea, una pequeña ciudad costera en California donde fue alcalde en los años 1980. A pesar de ser una de las figuras más famosas del mundo, mantiene una rutina simple, alejada de los escándalos y del frenesí de las redes sociales. Es una de las pocas estrellas de la era clásica de Hollywood que todavía está viva y activa, y su longevidad en la industria es un testimonio de su pasión por el cine. Con un legado tan vasto, es difícil imaginar un futuro en el que Clint Eastwood no sea recordado. Su impacto es tan profundo que, incluso después de su jubilación o eventual partida, sus obras seguirán siendo estudiadas y celebradas por cinéfilos y académicos del cine.
Su nombre siempre estará asociado con la imagen del héroe duro, pero también del director visionario que supo envejecer con sabiduría y que nunca tuvo miedo de desafiar el status quo. Mientras muchos se preguntan cuándo hará su última película, la verdad es que, si de Clint depende, continuará trabajando mientras tenga fuerzas. Su amor por el cine es evidente en cada proyecto que realiza, y su compromiso con contar historias significativas nunca ha disminuido. Su legado está consolidado, y su nombre será recordado como uno de los más grandes que han pasado por Hollywood. No solo participó en la historia del cine, la moldeó y dejó una marca que jamás será borrada.